Capítulo 67. Síntesis de la obra realizada por el presidente López Mateos. El inmediato 30 de noviembre terminó su periodo gubernativo de 1958 a 1964 el presidente López Mateos, y justo es hacer somero balance de una de las brillantes administraciones que ha tenido nuestro país, porque en ella se cumplieron los más elevados anhelos de la Revolución Mexicana, cuáles son abrir fuentes de trabajo al pueblo para que tenga el pan indispensable para su familia, dar instrucción a los niños y jóvenes a efecto de formar al pueblo de mañana, superior en cultura y en progreso, proporcionar centros de salud y asistencia y vida higiénica a todos los poblados y finalmente poner en práctica los principios de democracia y justicia social, por cuyas conquistas los mexicanos fueron a la lucha durante muchos años. Pasaron a la historia aquellas épocas en las que se teñían en sangre cada 4 años las funciones electorales. Afortunadamente estos actos se han ejecutado ya normal y pacíficamente. El pueblo va a las elecciones con la debida seguridad de que su voto será respetado. Tanto las elecciones de los funcionarios de estados como las federales se efectuaron normal y pacíficamente en este sexenio. Las relaciones internacionales se mejoraron extraordinariamente durante la administración López Mateísta. Nuestro presidente visitó y fue recibido con aplauso general 11 países de Europa, Asia, América y Oceanía. También a México vinieron muchos personajes de diversas partes del mundo en visita de buena voluntad, pero el mayor triunfo internacional fue la devolución de los terrenos denominados El Chamizal, que habían estado en poder de los Estados Unidos durante más de 100 años. México, fiel a su doctrina de libre determinación de los pueblos, ha respetado las formas de gobierno de las naciones amigas, sin pretender sancionarlas de ninguna manera. El estado de las rentas públicas es en extremo satisfactorio, pues a la fecha, 1964, los ingresos ascienden a la suma de 14.615 millones de pesos. Se tiene una reserva neta de 549 millones de dólares y nuestra deuda pública ha venido siendo pagada con exactitud y eficacia. La irrigación es uno de los principales factores de la riqueza pública y en el sexenio se construyeron 38 presas de almacenamiento con capacidad de más de 18.000 millones de metros cúbicos del precioso líquido. Los principales ramos de la producción agraria han sido maíz, frijol, trigo, papa, café, caña de azúcar, tomate y sorgo. La producción de estos efectos ha aumentado en el sexenio a 3 toneladas por hectárea, habiendo sido en 1958 únicamente de 1.600 kilos por hectárea también. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares manejó 19.600.000 toneladas de granos. Se entregaron a los ejidatarios un total de 16.004.700 hectáreas de tierras laborables. Aumentó la producción industrial en un 52%, la exportación de nuestros artículos subió a 32% y solamente tuvimos que importar artículos extranjeros en solo un 9%. El presidente López Mateos realizó la nacionalización de la industria eléctrica, cuya producción ha aumentado en 5.286.000 kilovatios. En materia de la industria petrolera, la refinación aumentó en 578.000 barriles diarios, superior a los 211.000 que se refinaban en años anteriores. Por primera vez se puso en vigor la ley sobre el reparto de utilidades y ésta produjeron una derrama de 900 millones de pesos entre los trabajadores. Antes del presente sexenio, había 2 millones de asegurados en la República. A la fecha gozan de esa ventaja 6 millones de trabajadores. Debido a las campañas higiénicas que se han emprendido y la asistencia en los millares de dispensarios y casas de salud que se han fundado, la mortalidad entre los adultos ha disminuido de 12,5 por millar, que era antes, a 9,6, que lo es ahora. La mortalidad infantil disminuyó de 81,52 a 64,6. La edad promedio aumentó a 64 años. Los desayunos escolares han aumentado considerablemente. A la fecha gozan de ese beneficio 3 millones de niños.
Es satisfactorio consignar que el ramo de educación pública ha recibido un extraordinario impulso. Esto lo demostramos con las siguientes cifras que no dejan lugar a duda. 1.342 millones se gastaban anualmente en el sexenio anterior, 4.536 millones en el sexenio que termina, 12.593.000 pesos se gastan al día en educación pública, 30.200 aulas se han construido para los niños, 114 millones de libros de texto se han repartido, 29.300 profesores se han nombrado para las escuelas, 6.600.000 alumnos concurren a las escuelas oficiales, 181.000 párvulos asisten a los jardines de niños, 251.000 jóvenes asisten a las escuelas secundarias y técnicas, 45.700 alumnos tiene el Instituto Politécnico Nacional, 225 millones de pesos importó la construcción de la Universidad Profesional de Zacatenco, 10.000 alumnos concurren a los tecnológicos regionales, 44.000 estudian en las escuelas comerciales e industriales, 39 universidades e institutos de estudios superiores, 232.000 alumnos hay en esas universidades e institutos, 357 millones de pesos entrega la Federación como subsidio a las universidades de la República. 17.472 maestros fueron titulados en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. 11.000 centros de alfabetización funcionaron. 86 misiones culturales recorren la República. 16 misiones motorizadas. 125 salas populares de lectura. 40.000 cartillas para la castellanización se han repartido entre los diversos grupos indígenas que habitan el país. 600 promotores bilingües se designaron, 7.200 nuevos maestros para las zonas indígenas. Según datos de la Dirección General de Estadística, se ha disminuido el índice de analfabetismo, de 36% que era en 1960, es hoy 28%. Pasando a otros ramos de la administración, vamos a consignar algunas importantes realizaciones. Se construyeron 20.130 kilómetros de nuevas carreteras, 321 kilómetros de vías férreas y 387 puentes. Siendo la salubridad pública uno de los postulados más importantes de nuestra revolución, el gobierno que presidió el licenciado López Mateos trabajó intensamente en ese ramo, con la acción y resultados que vamos a enumerar sucintamente. Ha disminuido, en lo general, la mortalidad por paludismo. Igual podemos decir del tifo, la viruela y la fiebre amarilla. La poliomielitis, el bocio y el mal del pinto están sujetos a una intensa campaña que muy pronto los hará desaparecer. 90.500.000 raciones alimenticias se han repartido para ayudar a la población menesterosa. 350.000 personas reciben diariamente vasos de leche. Este beneficio es para mujeres embarazadas. 450.000 piezas de ropa barata se han proporcionado. 6.090 obras de beneficio asistencial se han construido. 152 centros de salud rural. 16 hospitales. 2 grandes centros de salud. Todas estas instituciones asistenciales tienen 10.412 camas. El Ejército y la Armada Nacional han sido objeto de atenciones especiales de parte del gobierno presidido por el licenciado López Mateos. Los equipos han sido modernizados. Terminaron sus adiestramientos 626.337 soldados. Egresaron de los planteles militares 44 jefes, 583 oficiales y 538 individuos de tropa. 65 millones se gastaron en armamento y material bélico, 20 millones de compra de aviones y helicópteros, 20 millones en construcción y reparación de edificios militares, 100 millones para construcción de viviendas paramilitares. 100% se elevaron los haberes de los militares. En el ramo de Marina se pudieron anotar los progresos siguientes. Se adquirieron 4 transportadores rápidos de 1.500 toneladas y 6 buques tanques. En los astilleros nacionales se construyeron un barco carguero y 9 pesqueros, que fueron exportados a diversos países. Se dragaron 7.022.000 metros cúbicos y el costo de las obras marítimas ascendió a 47 millones de pesos.
México fue la sede de la segunda conferencia de jefes de sanidad naval del continente americano y del primer congreso de medicina naval. La obra realizada por la administración López Mateísta en el Distrito Federal supera a cualquier elogio y no nos detendremos a reseñarla porque nos ocuparía muchas páginas. La Ciudad de México se transformó completamente. El anillo periférico, las grandes avenidas, los pasos a desnivel, la ampliación de calles tan importantes como Pino Suárez y la vieja calzada de Tlacopan, que se formaba de Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, San Cosme, la ampliación y prolongación de la Avenida Insurgentes y del Paseo de la Reforma, el conjunto de Tlatelolco y la construcción de 196 escuelas primarias, 88 mercados, 17 hospitales, 10 campos deportivos, 14 grandes edificios para diversas dependencias, 3 museos, 15,000 casas populares, 33 kilómetros de viaductos, 185 nuevas avenidas y 9 millones de metros cuadrados de pavimentos, la ampliación del bosque de Chapultepec y el nuevo bosque de San Juan de Aragón. Cuenta el Distrito Federal con 6 millones de habitantes y ello crea múltiples y complejos problemas, especialmente de dotación de agua y de suficiente alumbrado. México ahora es la ciudad mejor alumbrada del mundo y con dotación de agua y drenajes a satisfacción de la mayor exigencia. Hemos espigado en el informe rendido en el 1 de septiembre de 1964 los anteriores puntos, que son un pálido reflejo de lo mucho que se ha hecho por nuestra patria, pero queremos terminar este capítulo con las palabras del propio presidente López Mateos, porque ellas revelan la grandeza del alma de nuestro presidente. Hace un sexenio, el pueblo de México me escogió de entre sus filas para entregarme la responsabilidad de dirigirlo durante 6 años en sus esfuerzos, en sus afanes, en su lucha por labrar su destino. Si durante ese lapso mi empeño y el de mis colaboradores interpretando al pueblo acertaron reducir el ámbito de la insalubridad, de la ignorancia, de la pobreza, de la inseguridad y de la injusticia, si pudimos lograr campos de actividades más amplios y mejores para el quehacer mexicano, si fuimos capaces, sin apartarnos de la doctrina de nuestra revolución, en el cumplimiento de sus leyes, de perfeccionar nuestras instituciones jurídicas y políticas, si logramos ensanchar el horizonte de la patria y mantener intacta su soberanía y enhiesta la dignidad nacional, será el pueblo quien deba decirlo, y a su fallo inapelable me someto lealmente. De sus filas provengo, y a ellas habré de reintegrarme en breve como un hermano más que, cumplida su guardia, vuelve a confundirse con todos sus hermanos.